Buenas noches a todos, queridos colegas aquí reunidos. En esta noche vamos a presentar lo que es la investigación realizada en el Hospital Regional de Zacapa a cargo de los estudiantes ya de quinto año, quien tendrán a bien decir de qué trata el tema. Pero tenemos un invitado, un gran honor, al doctor Rory Vides, quien es la más alta autoridad que tenemos hoy aquí presente, a quien damos las palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, doctor Steve Farrington, docente de ginecobstetricia de quinto año, y a ustedes, respetables alumnos. Para mí es el privilegio estar en una presentación de investigación. Todos, en todas las universidades y en todos los cursos deberíamos de hacer investigación, y las universidades que son calificadas por los niveles de investigación y por la fuerza de la investigación, creo que deben de considerarse de gran nivel. Así que, sin ánimo de quitarles tiempo y de escuchar la investigación, estoy muy contento y doy las gracias de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Continuamos, queridos doctores. Hagamos la presentación. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación de nuestra investigación, la cual lleva por nombre Factores de riesgo asociados al trabajo de parto pretérmino. Este es un estudio transversal analítico sobre los factores de riesgo que están asociados al trabajo de parto pretérmino en pacientes que fueron ingresadas al servicio de labor y parto de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Zacapa del mes de noviembre del año 2021 al mes de enero del año 2022. ¿Cuáles fueron los objetivos que nosotros nos trazamos con nuestra investigación? Como objetivo general, tenemos determinar cuáles fueron los factores de riesgo que estaban asociados a un trabajo de parto pretérmino. Y nuestro único objetivo específico fue determinar la prevalencia de trabajo de parto pretérmino. Nuestro tipo de estudio, como ya lo habíamos mencionado en el título, es un estudio analítico transversal. Los criterios de inclusión. Nosotros incluimos en nuestro estudio a todas las pacientes que fueron ingresadas al servicio de labor y parto del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Zacapa, que resolvieron su embarazo antes de las 37 semanas de gestación. ¿A quienes excluimos de nuestro estudio? Excluimos a aquellas pacientes que tuvieron un parto extrahospitalario, pacientes que igual tuvieron un embarazo, pero que este fuera mayor o igual a 37 semanas de gestación, aquellas pacientes con datos de ingreso que estaban incompletos o las pacientes en las cuales los datos de nacimiento no estaban completos. Bueno, entonces, la parte más importante de nuestra investigación fue el análisis de nuestros resultados, en el cual nosotros nos basamos en tablas de 2x2. En la tabla número 1, nosotros lo que queríamos determinar era la edad materna, ¿verdad? Entonces, establecer una edad menor de 18 años y una edad mayor de 18 años. Entonces, en nuestra tabla obtuvimos los siguientes datos. La razón de prevalencia era de 1.27. Nuestros intervalos de confianza eran de 0.57 a 2.82 y teníamos nuestro valor de chi cuadrado de 0.36 y nuestro valor de P de 0.26. Tendremos que recordar que para que nosotros determinemos que sea un factor de riesgo o no, nuestro intervalo de confianza tendría que sobrepasar 1. En este caso sobrepasa 1. Entonces logramos determinar que la edad materna menor de 18 años era un factor de riesgo para poder desarrollar un parto pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas de gestación. Luego, determinamos también que nuestros intervalos de confianza, como ya habíamos mencionado, sobrepasaba el 1, que nuestro chi cuadrado es menor de 3.84 para considerarlo significativo, que nuestro valor de P es mayor a 0.05 igual para considerarlo significativo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que necesitábamos más datos para que este ya tuviera
un significativo, una significancia estadística mayor. Bueno, entonces siguiendo con la tabla número 2, en el cual nosotros estamos evaluando dos variables, que es mayor o igual a 40 años o menor de 40 años. Entonces teníamos igual que nuestros resultados, nuestra razón de prevalencia era de 1.38, nuestros intervalos igual de confianza eran de 0.17 a 8.62, por lo tanto, sí sobrepasaban el 1. Entonces consideramos que lo íbamos a terminar como un factor de riesgo. Luego tenemos nuestro chi cuadrado, es 0.11, siendo menor de 3.84, igual lo consideramos sin significancia, igual nuestro valor P, que es mayor a 0.055. Entonces logramos determinar que una paciente que tenga mayor o igual a 40 años tiene menor riesgo, perdón, de poder presentar un parto pretérmino. Aquí lo que estamos viendo en esta tabla es que sí hay un mayor, ahí está, hay un mayor riesgo porque la razón de prevalencia es de 1.38 y lo que debe quedar muy claro que aunque es un factor de riesgo, estos datos no los podemos hacer inferenciales a una población. Es decir, no los podemos traspolar a otra población porque no son estadísticamente significativos. Es decir, que si nosotros los tratamos de traspolar a una población homogénea igual que esta, no vamos a tener ese 95% de confiabilidad que tenemos. ¿Estamos? Sigamos. Bueno, en nuestra siguiente tabla estamos evaluando igual dos variables en la cual establecemos el sexo del recién nacido, ya sea masculino o sea femenino, igual que el parto, ¿verdad? Sea pretérmino o que sea término. Entonces, en nuestra tabla, la razón de prevalencia es de 0.7, entonces nos damos cuenta que no está sobrepasando el 1, entonces sería un factor protector. En este caso estamos hablando de que ser sexo masculino sería un factor protector para no tener un parto pretérmino. Luego tenemos que nuestro intervalo de confianza es de 0.38 a 1.17. Nuestro valor P es de 0.09 y nuestro chi cuadrado es de 1.82. Por lo tanto, estableciendo ya con estos dos valores, también podemos determinar que necesitamos más datos estadísticos para que este tenga una mayor significancia. Pero igual logramos determinar que ser sexo masculino es un factor protector. Luego, en nuestra tabla número 4, igual evaluamos, ¿verdad? Dos factores. En este caso, la gravidez materna, es decir, ser primigesta o ser multigesta. Igual para poder tener el factor de riesgo de desarrollar un parto pretérmino o un parto término. Entonces, llegamos a la conclusión que nuestra razón de prevalencia fue de 1.01, que nuestro intervalo de confianza es de 0.54 a 1.81, nuestro valor P es de 0.47 y nuestro valor chi es de 0.00. Entonces, por lo tanto, se determinó que ser multípara es un factor de riesgo ante el desarrollo de un trabajo de parto pretérmino, ya dado que nuestra razón de prevalencia era de 1.01, pero sin embargo, esto sigue siendo insignificativo por el valor establecido en chi y en el valor de P. Buenas noches, yo voy a seguir con el análisis de resultados. Nuestras siguientes variables estudiadas fueron más de 4 gestas, más de 4 gestas y menor de 4 gestas, siempre relacionándose con la edad gestacional, pretérmino y a término.
Entonces, nuestros resultados estadísticos fueron de que este sí cuenta como un factor de riesgo para presentar un parto pretérmino, ya que nuestra razón de prevalencia sobrepasa el valor de 1. Sin embargo, nuestros otros resultados que fueron el análisis, el rango de confianza, que estos sobrepasan el 1, el chi cuadrado es menor de 3.84 y nuestro valor P, que no se encuentra en los valores ideales, nos hace constar de que sí es un factor de riesgo, pero no tenemos la suficiente significancia estadística para poder establecerlo. En la siguiente tabla, en esta tabla la variable estudiada fue mayor o igual de 5 gestas o menor de 5 gestas, siempre también relacionándose con un parto pretérmino y un parto a término. Los resultados obtenidos fueron también que cuenta como un factor de riesgo para poder tener un parto pretérmino debido a nuestra relación de prevalencia que sobrepasa el valor de 1. Nuestro rango de confianza toca el 1, al igual que nuestro chi cuadrado se encuentra menor de 3.84 y nuestro valor P mayor a 0.5. También, de igual manera, no cuenta como un factor de riesgo, pero no tenemos la suficiente significancia estadística para poder establecerlo. En la siguiente tabla, en esta tabla, la variable estudiada fue el tipo de parto, que lo dividimos en cesárea y el parto vaginal, relacionando siempre con la edad gestacional. Obtuvimos los resultados que este no cuenta como factor de riesgo. En sí, contaría como un factor protector debido a que nuestra razón de prevalencia está menor a 1. Nuestro intervalo de confianza llega a tocar el 1. Nuestro chi cuadrado es menor de 3.84 y nuestro valor P mayor de 0.5. Por lo tanto, no es factor de riesgo, pero tampoco tenemos la suficiente significancia estadística para poder establecerlo. En nuestra siguiente tabla, evaluamos el bajo peso al nacer, pero de esta manera lo vamos a tomar a la inversa, en donde vamos a tomar la edad gestacional como factor de riesgo para poder presentar un bajo peso al nacer. Entonces aquí los resultados que obtuvimos es de que la edad gestacional sí va a ser un factor de riesgo para poder presentar un bajo peso al nacer, debido a que nuestra razón de prevalencia sobrepasa el 1, se encuentra en 3.57. Nuestro intervalo de confianza también, no toca el 1 debido a que va de 2 a 4. Nuestro chi cuadrado sobrepasa el 3.84 y nuestro valor P está menos de 0.5. Por lo tanto, sí tiene la suficiente significancia estadística para poder establecerse como un factor de riesgo. Y solo quiero hacer una intervención. Como estos son estudios transversales, entonces en los estudios transversales nosotros solo podemos ver asociación, no podemos ver causalidad, es decir, no podemos ver la dirección hacia dónde va la enfermedad, es decir, este factor produce tal cuestión. Nosotros el trabajo transversal que hicimos, analítico, era para ver si estaban asociados o no. Entonces vimos los factores de riesgo y los factores de riesgo determinamos que sí están asociados, pero si usted, para trabajo de parto pretérmino. Pero si se dieron cuenta, aunque unos eran factores protectores y otros factores de riesgo, ninguno de las variables, a pesar de que es una muestra bastante considerable de 518 pacientes, tenía significancia estadística. Y esto, como lo van a decir ustedes, está demostrado de que los factores de riesgo, nosotros en la literatura, aunque hemos avanzado mucho en aumentar la sobrevida de los recién nacidos, no hemos podido disminuir la prevalencia del trabajo de parto prematuro, que a nivel mundial está entre el 8 y 10%, y si nosotros miramos, el 10% es lo que tenemos nosotros a nivel mundial, y eso no ha logrado disminuir. Lo que sí hemos nosotros es
realizar una disminución de la mortalidad tal vez, porque tenemos mejores lugares de intensivos, podemos poner esquema de evaluación pulmonar. Como nada está escrito en piedra y es en un estudio analítico y aquí no hay causalidad, es decir, por decirlo así, el ejemplo que siempre uso, fumar causa cáncer, sino aquí solo hay asociación, porque los que sí pueden decir eso es un estudio de corte o un estudio de casos y controles. Entonces decidimos cambiar el trabajo de parto pretérmino y ponerlo ahora como factor de riesgo ya que teníamos los datos. Y miren qué impresionante. Cuando ustedes miran esto, dicen, una paciente que tiene embarazo menor de 37 semanas tiene 3.57 veces más de tener riesgo de tener bajo peso al nacer que si no. Entonces es importante también cuando ustedes se vayan a expresar en su residencia, ¿verdad? Cuando digamos, mire, la razón de prevalencia es de 3.57, ustedes dicen no. La paciente que tiene embarazo de parto prematuro tiene 3.57 veces más riesgo de tener bajo peso al nacer. Miren qué importante. Y tus datos se pueden aplicar, pueden ser inferenciales, se pueden pasar de esta población a esta población. Sí, doctor, si es el mismo tipo de población con las mismas características, sí. ¿Y por qué sabes eso? Ah, bueno, porque nuestros intervalos de confianza, en este caso, todos dieron arriba del 1. El que menos tuvo riesgo fueron 2.67 veces y el que más 4.76, como lo dicen los intervalos de confianza. Cuando usted quiere ver una confiabilidad del 95%, usted está hablando de 3.84. Pero miren aquí el chi cuadrado, 55. Es una confiabilidad increíble, abrumadora. Y el valor de P ni siquiera aparece el 0.00. O sea, está increíble. Es decir, esto sí está demostrado en la literatura universal y aquí se confirma con este estudio. Es decir, el embarazo prematuro sí está relacionado y determinante, esto sí es determinante con el bajo peso al nacer, que es el principal factor de riesgo para mortalidad materna, que es el 75% de los embarazos pretérminos causan la mortalidad materna. Sigamos con el de la... Tenemos nuestra última variable estudiada, que fue el APGAR menor de 8 a 9 al minuto y a los 5 minutos de vida del recién nacido. De igual manera que en nuestra tabla pasada lo hicimos a la inversa, siempre tomando como factor de riesgo la edad gestacional pretérmino para poder presentar un APGAR menor de 8 a 9. Entonces, nuestros resultados fueron de que este sí cuenta como un factor de riesgo para presentar un APGAR menor de 8 a 9, debido a que presentamos una razón de prevalencia mayor de 1. También presentamos un intervalo de confianza que en este caso se encuentra exactamente en el 1, por lo tanto no podemos decirte que se encuentra en un valor ideal. También tenemos un chi cuadrado que está mayor de 3.84 y un valor P menor de 0.5. Por lo tanto, también tenemos suficiente significancia estadística para poder establecer una edad gestacional pretérmino. Nos va a dar un APGAR menor de 8,9 en el recién nacido. Ahora ya pasando a nuestras conclusiones de la investigación, podemos mencionar que el bajo peso al nacer y los partos prematuros siguen siendo los agentes causales de la mortalidad infantil en un 60%. Aunque han disminuido considerablemente en los países desarrollados, aún persiste y por ende las complicaciones derivadas de estos. En nuestro estudio, la muestra de una relación directa entre el parto pretérmino como un factor de riesgo para que un recién nacido presente un bajo peso al nacer debido a los datos presentados anteriormente. De igual manera, los pacientes recién nacidos prematuros, por su falta de desarrollo, tienen a un proceso de adaptación mucho más difícil que los recién nacidos a término. En nuestro estudio pudimos confirmar esta teoría. En otras palabras, pues confirmamos que el parto pretérmino está relacionado con un APGAR menor de 8,9 al minuto y los 5 minutos de vida del recién nacido, en base a los datos mostrados anteriormente también. De igual manera, se evaluaron otras variables
como posibles factores de riesgo para un trabajo de parto pretérmino, entre las cuales estaban pacientes menores de edad, pacientes mayores de 40 años, pacientes primigestas o multigestas, y en todas las variables encontramos una razón de prevalencia mayor de 1, interpretándose como factores de riesgo. Pero sin embargo, nuestros demás datos, que es el intervalo de confianza, nuestro chi cuadrado y nuestro valor P, no nos daban la suficiente significancia estadística para poder establecerlas como factor de riesgo. De igual manera, la literatura universal concluimos que los factores de riesgo no disminuyen ni aumentan la probabilidad del parto pretérmino, pero se evidenció que el bajo peso al nacer y el Apgar menor de 8 o 9 van a estar relacionados directamente y tienen fundamentos estadísticos aceptables. Siguiendo con nuestras recomendaciones, al Ministerio de Salud Pública establecer grupos calificados de médicos, dar plan educacional en los diferentes niveles de salud sobre educación preventiva en signos de parto pretérmino, a los médicos ginecólogos del Hospital Regional de Zacapa, que sean capaces de reconocer los síntomas y signos de un parto pretérmino y que sean capaces de poder llevarlo a una resolución correcta, siendo de beneficio para la madre como para el producto de la gestación. A los médicos ginecólogos establecer un control prenatal estricto en sus pacientes y también tener control antenatal para asegurar un embarazo sin riesgo de parto pretérmino. A los médicos ginecólogos y médicos que se encuentran en los centros o puestos de salud, reconocer y tratar infecciones vaginales sintomáticas y las infecciones del tracto urinario, siendo estas las primeras causas de ocasionar parto pretérmino. También que los médicos opten por tratamientos con antibiótico de pacientes embarazadas que padecen bacterias sintomática. Por eso lo importante de tamizaje en estos casos. A los estudiantes de la carrera de médico y cirujano que sean capaces de poder dar plan educacional a las pacientes que consultan a la emergencia de ginecología y a la consulta externa del hospital. A las madres en una preparación adecuada para el parto, tomando en cuenta varios factores como la edad, el estado nutricional y otros factores adicionales. Dar a las pacientes gestantes y las que están en plan de embarazo la suplementación con vitaminas, micronutrientes, ácido fólico, hierro, calcio y zinc para poder aportar al organismo y al feto un adecuado aporte de los mismos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Vides. Sugerencias. Es como esto lo hacemos para aprender todos, ¿verdad? Y pues el doctor pues, es presidente del OCTIN, el lugar donde ustedes ya van a hacer sus tesis y todo. Pues, sería muy bueno, doctor, que pues, usted se dirigiera a los doctores, ¿verdad? Para ver qué cambios o qué le hubiera gustado. Si quiere preguntarles algo, doctor, con todo el gusto, este canal está abierto. Muchas gracias, doctor Farrington. Bueno, en primer lugar y en términos generales, quiero felicitar al grupo de ginecología con su trabajo de investigación y me voy a explicar por qué. En la investigación muchas veces tenemos miedo de hacer investigación. Nos han vendido mala idea desde un principio de que las investigaciones son más complicadas y créanme que nosotros en OCTIN vemos demasiado, tal vez el 95% de trabajos totalmente descriptivos. Y este no es un trabajo descriptivo, este es un trabajo analítico que guarda ciertos requerimientos de investigación en donde el investigador tiene que ser más juicioso. Porque en los trabajos descriptivos que nosotros miramos, lo hacen muchas veces o por salir del paso, o así tácitamente, o porque tal vez le tienen miedo a la estadística inferencial, en donde se encuentran temas como, por ejemplo, lo que ustedes acaban de exponer, el chi cuadrado, el valor de la P, los intervalos de confianza, la regresión lineal también, ¿verdad? Entonces, como que les da un poquito de temor hacer este tipo de investigación. Veo este tipo de investigación y se lo voy a decir con un buen nivel incluso para colocarlo en un punto a nivel de tesis. Si nosotros miráramos esto a nivel de tesis, diría yo, pues es un buen trabajo, porque aparte de que están trabajando con estadística inferencial, aparte de que están haciendo un trabajo de estudio analítico,
están relacionando variables que a veces desconocemos. Miren lo que vine a aprender hoy, ¿verdad? Que prácticamente en clínica les voy a decir que este es un recordatorio tremendo porque hay muchos casos pretérmino de 37 semanas en los cuales se resuelven los partos y los niños nacen con bajo peso al nacer. Casi que tenemos que tener que aquí las condiciones siempre van a ser así. Buen trabajo desde el punto de vista metodológico, por la forma como ustedes lo presentaron y bien como mi amigo le puso a alguien ahí en un mensaje al hueso, a la espinilla, lo que te cruje para hacerlo. ¿Alguna recomendación? ¿Qué les digo yo? En los estudios descriptivos tienen una variación un poquito vigilante que el investigador debe de ver, que es la aplicación de la taxonomía de Bloom. En un estudio analítico, el verbo de los objetivos debería de ser más encaminado a, ¿qué les digo yo? Vincular, porque es un estudio analítico, entonces ustedes deben, ahí tal vez me hubiera gustado que el término no hubiera sido determinar, sino vincular la relación, por ejemplo, un verbo, ¿verdad, doctores? Donde la taxonomía de Bloom le dice a uno, no ponga un verbo descriptivo, ponga un verbo analítico, o ponga un verbo sintético, o ponga un verbo experimental. Entonces, la taxonomía de Bloom tiene esa característica y tiene verbos específicos de tipo analítico. Entonces, como ustedes están relacionando variables, mire, ya les di la palabra, el verbo que mejor se puede aplicar ahí, en vez de decir determinar, es relacionar las variables que pueden implicar factor de riesgo, el embarazo pretérmino. Creo que por lo demás, doctor, muy poco que criticar al trabajo, se lo digo con toda franqueza, por el contrario, creo que bueno, que también tiene un docente ahí que trabaja en posgrado, en investigación y todo, y el doctor Farrito se la sabe muy bien. Felicitaciones, doctor. Solamente eso sí, es lo único que valdría la pena agregar, lo de la aplicación de la taxonomía de Bloom en los verbos, dependiendo del tipo de trabajo, porque determinar, indicar, establecer son verbos en estudios descriptivos según la taxonomía de Bloom. En un analítico es lo que ustedes están haciendo, relacionar, vincular, correlacionar, o sea, eso es lo único que valdría la pena revisar. Por lo demás, doctor, muy bien, felicitaciones, doctor. El tema también interesante, el tema también muy interesante, son prácticas clínicas de a diario, los embarazos así. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras, doctora, y por sus consejos. Espero que lo tomen en cuenta. Y sí quisimos variar, un poco nerviosos ahí, ¿verdad? En el manejo. Es parte del proceso, y por eso es que queríamos poner estos estudios analíticos, pero no le tengan miedo, ¿verdad? Entonces, es de irse liberando un poquito para que ustedes cuando ya estén en el posgrado, pues tengan esa libertad de poder determinar lo que es un buen estudio descriptivo, un buen estudio analítico. Solo queremos dejar claro ciertas cosas. Los factores de riesgo no los vamos a poder cambiar jamás. Entonces eso es como tratar de arar en el mar. Tratamos de determinar los factores de riesgo, pero no podemos nosotros intervenir, ejemplo, en la multiparidad. No podemos intervenir como sociedad en que se embarace una niña menos de 17 años, que el paciente alegue con sobrepeso. Eso no. Pero me gustó mucho lo de la recomendación, el tratar la bacteriuria asintomática. O sea, determinar factores de riesgo que sí vayan a provocarle un trabajo de parto pretérmino. Entonces, el control estricto, ya estando ahí la paciente, pero los factores que ya vienen, eso no los podemos cambiar. Pero donde nosotros los médicos podemos intervenir es allí. Entonces, el tratamiento de la bacteriuria asintomática, hacerle suerocultivo a la paciente, tratar de llevar un buen control, ejemplo, para prevenir lo que es la preeclampsia, el uso de la aspirinita antes de la semana 16, hay unos estudios que lo usamos antes de las 8, y es donde nosotros podemos intervenir. Así que yo quiero, pues, felicitarlos. Hay cositas que hay que mejorar, pero en el año que estamos bien, y para que el otro año que ustedes ya van a hacer su tesis, pues ya tengan ese como sabor de entrarle en un estudio analítico, ¿verdad? Y que el doctor Víez diga, bueno, pues valió la pena
que ustedes hagan esto porque les va a facilitar más eso, ¿verdad? Así que pues yo quiero darle las gracias al doctor Víez, a cada uno de ustedes los participantes, ¿verdad? Por este trabajo. Y pues sin nada más que decir, doctor, para que dé las palabras usted de despedida. Doctor Farrington, quiero agradecerle ese estilo de trabajo suyo, esa, ¿cómo le pudiera llamar? No le encuentro, como dijo, el verbo de la taxonomía de Bloom para aplicarlo ahorita, pero lo que le quiero decir es que gracias por, por darme la oportunidad de dar las palabras también de despedida. Quiero hacerles una pregunta. Este trabajo lo tienen completo, es decir, tienen lo que es su introducción, justificación, delimitaciones, metodología. Pregunto eso porque se me está viniendo algo a la cabeza. Solo quiero que me comente el grupo si están completos con lo que es la metodología, muestra, universo, no solamente los criterios de inclusión, sino que también operacionalización de variables, el instrumento que utilizaron, objetivos, si es que tienen hipótesis, porque estos trabajos por lo regular son necesarios las hipótesis. Solo quiero saber eso porque se me está viniendo algo a la cabeza y quisiera que me contestaran así, ¿sí lo tenemos? No, no lo tenemos. Sí, sí está doctor. completo. Ok. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, doctor Farrington, que ellos van conmigo para sexto año ahorita, si el grupo, alguno de ustedes del grupo va para el EPS rural, me gustaría que se identificaran conmigo, porque en la unidad de investigación, que es la primera unidad que nosotros desarrollamos, me gustaría presentarles este trabajo a todos los jóvenes para que lo miraran, lo revisaran y que se dieran cuenta que no es tan complicado el hacer trabajos analíticos y que dejemos de pensar muchas veces en trabajos descriptivos, aunque también el trabajo descriptivo es importante, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Gracias por la oportunidad. A los jóvenes, siempre he dicho algo. En una ocasión estuve en el hospital de Chiquimula hace aproximadamente unas 2 semanas con el doctor Mazariegos, hicimos una visita de cortesía y yo le dije a los estudiantes que quería que cerráramos el ciclo con un agradecimiento. Un agradecimiento. Y es que muchas veces cuando uno va a un lugar o cuando uno le pide a Dios, Dios mío, ayúdame con esto. Muchas veces cuando uno ya tiene lo que a uno le dieron, a uno se le olvida decir gracias. Y yo les quiero decir algo a todos ustedes, jóvenes estudiantes. Denle las gracias al doctor Farrington, por favor. Sobre cualquier cosa, porque igual que todos los docentes, aunque ustedes no lo crean, uno siempre hace lo posible de dar lo mejor. Hoy es día viernes, son las 8 de la noche. Hay muchos que están ya empachamados, ustedes están trabajando. En lo personal, doctor, en nombre de la carrera, en nombre de la fase, yo le doy las gracias, doctor. Muchas gracias por su actividad. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias a ustedes por la participación y hacer de esto posible, ¿verdad? Gracias a usted también, doctor. Y a cada uno de los que hicieron este trabajo, porque ellos fueron los que lo hicieron, ¿verdad, doctor? Y sin ellos, pues no se pudiera presentar y gracias por esas palabras. Doctor,